Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta conferencia sobre el rol del químico en la filosofía Kaizen, impartida por el químico en alimentos Rogelio Bautista. Orgulloso químico de alimentos, generación 94, con estudios de maestría en sistemas de productividad y calidad, Black Belt certificado, científico de datos nivel 1, Herman Brain Dominance Instrument Practitioner, TPS nivel 5 certificado en los estándares ECO 217 y EC 0301. Amante de la reflexión, correr, la comida y de la ruptura de paradigmas. Gusta del cine de cómics, de literatura profunda y de un buen café con pan, así como de conectarse con gente talentosa alrededor del mundo para aprender. Y nos da mucho gusto tenerlo aquí para que comparta un poco más de este tema. Y nada más se les recuerda que si llegan a tener alguna duda, pueden escribirla en el chat y al final vamos a leerlas. Sin más que agregar, los dejo con el QA Rogelio. Hay muchas clases de Kaizen y en México y he participado afortunadamente en proyectos en Brasil, trabajando con ellos nuevas metodologías y también el mejoramiento de las líneas. Ustedes ahorita van a escuchar muchos conceptos que ahorita no les van a hacer mucho sentido, pero que es necesario que ustedes poco a poco vayan conociendo, porque así como ustedes salieron de la escuela, yo salí y me enfrenté a un mundo que no conocía. Entonces, mejoramiento del OEE, estuve trabajando en muchos proyectos en líneas de varias categorías, como polvos, refrescos, chocolates, galletas, té, chicles, caramelos, quesos, a través de estas plataformas como lo que son Lean Six Sigma y TPM, que son de las que ahorita están teniendo mucha difusión. Ahorita Lean Six Sigma considero yo que va para afuera, y la mayor parte de la industria en México se está yendo a conceptos de TP, que ninguna es mejor que otra, vamos a ver. Adicional de que como me gusta compartir, pues soy conferencista, columnista para productividad. He estado en algunos foros fuera del país, hablando de OE, hablando de Kaizen, hablando de mejora continua, equipos de colaboración y confiabilidad multiperfil. Así como yo siempre les voy a dar un consejo de que nunca pierdan la liga con la academia. Entonces, a mí tengo un objetivo que cada año al menos tengo que hacer un trabajo académico de forma independiente, que lo llego a presentar en algunas universidades aquí en México, donde yo hablo de la aplicación de la estadística en la industria y el sector salud. Y últimamente publiqué en el capítulo 5 de avances en manufactura el trabajo de estimación de la calidad en la aplicación de la vacuna contra COVID en México. Entonces, para mí ha sido un trayecto pues interesante, porque yo cuando llegué a la industria pues no sabía nada. Otra cosa que si ustedes quieren interrumpirme, no se preocupen, pueden interrumpirme en el momento, no hay problema. Y vamos a empezar, ya que me presenté. Un poquito de la agenda, vamos a ver qué es el Kaizen, la filosofía de los 5G, principios rectores del Kaizen. Vamos a ver un poquito de qué se trata, plataformas de mejora en la industria, la química, la mejora continua y las experiencias que tengo yo en el uso de estas plataformas. Vamos a esperar a que pase el helicóptero, ya pasó. Pero antes de esto, voy a hacer un paréntesis. Aquí, si ustedes se dan cuenta, es un salón de la facultad, ahí del edificio C, donde pues, yo tomé muchas clases. Me tocó ahí tomar todas las asignaturas del primer semestre y hasta el segundo. Por ahí tomaba yo, igual que ustedes, clases. Igual me recibieron en las novatas que hacían antes a huevazos y a cubetadas de agua. Entonces fue emocionante. Mi primer día en la facultad. Y antes de empezar, sí me gustaría, soy una persona muy reflexiva y siempre busco compartir temas que invitan al alma a saber en dónde está. Entonces, educar no es solo impartir, a ver acá aquí hay un mensajito. Ah, sí, sí era, bueno, ya no sé si era el A o el B o el C, pero bueno. Educar no es solo
impartir conocimientos, educar es también forjar caracteres nobles y rectos y con fuertes principios. Recuerden, cuando ustedes salen de la universidad, van a representarla. Con ustedes va el prestigio de su escuela, en los que no cabe la vulgaridad. La vulgaridad en este caso, para mí, es entregar un trabajo escueto, que no tenga más sentido que la propia venta de un proyecto que a veces no puede existir. La, la superficialidad que pueda tener ese donde yo puedo no tocar el fondo, eso tampoco es honesto, y la arrogancia. Uno debe de siempre hacer su labor con humildad. Recordemos que vamos a trabajar con gente. Vamos a intervenir el activo más importante que tienen todas las compañías, que es yo le llamo el capital social o el activo intelectual. Modificar lo que debemos hacer por temor a que sea contraproducente a una respuesta exagerada significa renunciar a nuestro cometido. Entonces, este señor Soseki nos habla mucho de los principios y los valores que tenemos que conservar durante nuestra tarea, porque como les vuelvo a repetir, nosotros vamos a representar a la UNAM, vamos a representar a nuestra facultad, y es una responsabilidad para todos el hacer que la gente como ustedes siga teniendo apertura a estos empleos. Afortunadamente yo estuve en una compañía donde la UNAM, los egresados de la UNAM eran muy bien recibidos. Yo llegué en un tiempo en donde estaba la huelga y era complejo, y eran otros tiempos, entonces era muy difícil encontrar trabajo para los egresados de la UNAM. Pero afortunadamente esta compañía nunca me preguntó si yo era de la UNAM, del Poli, de TEC de Monterrey, de la Ibero. Simplemente ellos aceptaron mi propuesta de valor y les agradó. Entonces, eso es importante porque eso quiere decir que la gente que estaba ahí sabía del prestigio que tenía la escuela. Entonces, vamos a ver un poquito antes de comenzar esta parte del rol que tenemos los químicos, sobre cómo luzco. Una parte de la química o la formación que uno recibe en la escuela nos lleva al pensamiento analítico, crítico, científico y creativo. Cuando uno está en una práctica de orgánica, analítica o termodinámica, nos plantean una pregunta de investigación. Uno tiene que estar yendo a los libros a desarrollar la práctica, y en función de un principio uno empieza a generar los métodos para que al final uno pueda contestar la hipótesis. Entonces, uno de estos temas es la parte humana. ¿Cómo nos vemos nosotros? Para poder hacer Kaizen, uno tiene primero que tener equilibrio. Entonces, cuando uno no tiene equilibrio, puede estar, de acuerdo al modelo de Herman, en ciertos sectores cerebrales que nos pueden llevar a comportamientos lógicos, analíticos o basados en hechos. Si nosotros le hablamos a un gerente bajo otro concepto que él no entienda, pues va a ser como la Torre de Babel, no nos va a entender nada. Esa persona va a querer que lleguemos a cierta meta y no tampoco va a entender razones. El que es organizado, prácticamente una buena parte de en el inicio de nuestra formación industrial, uno llega con un perfil de pensamiento diferente al que te pide la industria. Cuando yo llegué a calidad, pues prácticamente era cumplir con procedimientos. Yo estuve trabajando mucho con la ISO y debe de estar documentado en ISO. Si ISO lo dice, lo tienes que hacer, lo tienes que documentar y tienes que mostrar evidencias. Uno se hace muy secuencial, se hace muy abstracto, se hace muy, ahora sí que aburrido. A veces la gente de calidad en su principio de carrera lo ven como que este cuate es una persona muy cerrada, pero a veces el rol así lo tiene. Pero tampoco nosotros podemos estar cerrados toda la vida. Se debe de uno empezar a madurar. Por un tiempo estar en verde o en azul está bien, pero no toda la vida. Después el cuadrante C nos habla de la parte de las emociones. Entonces,
Cuando llegamos al Kaizen, pues a veces encontramos gente en la línea. Me tocó muchas veces ver a uno de los guías de equipo que teníamos en la planta, Anastasio. Él recibía gente que le habían asaltado, que su hijo lo había metido a la cárcel, que se le había perdido a alguien, que le había pegado a su esposo. Entonces había muchos problemas en esas zonas estamos hablando del Estado de México, es un sitio siempre conflictivo. Entonces, Anastasio era tan sabio que él era muy empático con la gente, pero él siempre conseguía que su gente le diera el estándar. Entonces, Anastasio era una persona emocionalmente muy inteligente. Entonces, requerimos tener esa gente que hace clic con las personas. Y al final, pues para poder hacer Kaizen necesitamos ser creativos. Imagínense si le pedimos a una persona que es muy obtusa, porque la función lo ha llevado a hacer así, a crear métodos nuevos, pues prácticamente le va a costar mucho trabajo. Y en la evaluación de fin de año le van a decir que no cumplió con sus objetivos, pero no es que no haya cumplido, sino que esta persona no estaba asignada en el lugar correcto. Entonces, ¿cómo lo hicimos nosotros? Para hacer el Kaizen, pues va a depender de cómo estén nuestros estilos de pensamiento. ¿Cómo luce una compañía que está en pleno desarrollo? Este es un ejercicio que estoy haciendo con una compañía que está buscando desarrollarse. Ya la competencia que está tan fuerte en el mercado que ellos quieren crecer. Entonces, cuando una compañía quiere crecer y no ha hecho mucho por hacerlo, pues te llegas a encontrar perfiles muy complejos de manejar, como lo son los perfiles azules y los perfiles verdes. Entonces, regularmente nosotros llegamos a muchas de las plantas que están en esta dinámica, donde la gente pudiera no interesarles mucho y también pudiera no tener gente creativa. Entonces pueden tener gente que esté funcionando como simple capataz. Entonces, en esos lugares es importante que uno esté bien centrado para poder desarrollar el Kaizen. Y finalmente, cómo lucimos cada uno de los especialistas que podemos nosotros estar ejerciendo el Kaizen? Este es un estudio que hice el año pasado de manera general, porque pues muchas de las preguntas es que te dicen, es que TPS es mejor que Lean Six Sigma, es que Lean Six Sigma es mejor que Lean Construction y es que TPM es mejor que todo. Entonces, no, no es mejor. La diferencia es que cada especialista tiene una escuela que los lleva a ejercer su arte de forma distinta. Muchos de estos especialistas estudiaron en Japón, pero si se dan cuenta, los que son de TPM y TPS, a pesar de que estudiaron en Japón, tienen perfiles muy similares a los que no estudiaron en Japón. Otro mensaje que no porque estudiemos en Japón o estudiemos en Estados Unidos vamos a dejar de ser quien somos. Va a ser muy complicado. Hay personas que, como este TPS senior que tiene un perfil cuadrado, que él llevó el equilibrio. Hay esta otra persona que estuvo en Japón, que han llegado al equilibrio porque también su estilo de pensamiento los ha permitido. Hay gente que simplemente no puede llegar al equilibrio y uno tiene que detectar esos perfiles. Pero vamos a comenzar con los fundamentos del Kaizen. Entonces, antes de hacer Kaizen, nosotros tenemos una persona que tiene multifactores que los llega a ver el mundo de forma diferente. En la medida que nosotros vamos a identificar un desperdicio, lo vamos a identificar desde nuestro estilo de pensamiento. Vamos a ver quizás un desperdicio en donde no hay, vamos a ver un desperdicio donde sí lo hay. Entonces va a depender de cómo esos estilos se lleguen a equilibrar. O también nos podemos complementar con compañeros que no tengan nuestra debilidad. Entonces, el hacer estos ejercicios es un acto de humildad que nos permite a nosotros ver que no somos buenos en todo. Y si nosotros podemos ver que no somos buenos en todo, podemos encontrar el valor que aporta cada uno de las personas con las cuales estamos nosotros trabajando. Entonces es un acto de humildad el poder hacer una autoexploración
como parte del ejercicio del Kaizen. Vamos a ver un poquito de los fundamentos y voy a poner otra frase que es de Saramago. El mundo se está convirtiendo en una caverna, igual que la de Platón. Todos mirando imágenes pensando que son realidad. Entonces es muy cierto. A veces vemos desperdicios en donde no hay y a veces los que existen los negamos. Entonces cada uno quiere ver su propia verdad. Entonces, si empezamos con la palabra Kaizen, significa cambio para mejorar. Pero no puede haber un cambio para mejorar si el que va a mejorar no está en equilibrio. Que le permita con claridad ver la forma en que él está contribuyendo al desperdicio. Muchos de los desperdicios en una manufactura convencional los crea la propia administración, porque no llegan al equilibrio. Uno tiene que estar bien abierto a aceptar que las cosas no las hace perfectas. Entonces, el Kaizen, antes de hablar de herramientas y de hablar de otras cosas, es un ejercicio de humildad ante todo. Y vamos a ver aquí la filosofía de los 5 Gen. Esto es bien interesante. Y se parece mucho al método científico. Entonces tenemos esta filosofía que lo compone en 5 palabras en japonés. Entonces el primero es el Gemba. Cuando ustedes lleguen por primera vez, les va a pasar a una planta grande, les va a pasar lo que a mí me sucedió. Yo venía de trabajar de una planta que tenía 5 personas, pasé a una planta que tenía 300 personas totales y después pasé a una planta que tenía 1200 personas. Entonces el cambio fue abismal. Yo cuando llegué a esta planta, pues prácticamente me vine para atrás cuando vi la operación y me dije a mí mismo, no voy a poder porque son muchas cosas que no sé. Sabía algunas cosas de ISO, sabía algunas cosas de inspección. Ahí donde estaba, pues no había muchos planes de desarrollo o actividades que te hicieran crecer y prácticamente uno se dedicaba a inspeccionar, pero en esta planta ya era una planta estructurada, era una compañía transnacional y uno se asusta cuando ve a toda la gente pasar con tarimas, ver las máquinas funcionando, ver el producto que está saliendo, ver a la gente que está ensamblando, cómo entran materiales, cómo salen, o sea, es realmente intimidante cuando uno no tiene experiencia. Entonces, el Gemba es ese lugar físico en donde la acción sucede, pero también está el lugar personal o espiritual donde uno percibe lo que está sucediendo. En la parte tradicional del modelo Kaizen dice que es el lugar donde donde se hacen las cosas, pero el modelo que porque yo uso y que me gusta es que hay una condición y una acción. La condición es lo que uno puede percibir para generar acciones. Entonces, esa fase estacionaria es lo que yo dentro de mí voy a estar visualizando. A ese ejercicio que vimos de colores, yo le llamo el Gemba mental. Y este perfil que ustedes ven aquí es el diagrama multiperfil de esa compañía. Ese es su diagrama multiperfil. Entonces, hay 2 sitios que uno se enfrenta cuando está en una operación. Uno se enfrenta a uno mismo y también a las oportunidades que están en un centro de trabajo. Ahí es el Gemba. Después viene el Genbutsu, que es tocar con las manos el producto, ver los hechos. Estamos en una planta, estoy viendo que, por ejemplo, la caja viene descuadrada, pues es el hecho, es el producto que está saliendo mal. Ese producto tiene, o sea, una cajita, digamos una Coca-Cola, tiene muchas oportunidades de defectos. Que esté mal cerrada, que esté mal etiquetada, que esté mal notificada, que el volumen de líquido no sea el correcto, que el volumen de gas que se le está dosificando no sea el correcto. Entonces, tienen muchas formas de falla. Entonces, a esa botella en su contexto se le llama Genbutsu. El Genjitsu es la realidad o situación. Tenemos esa botella de Coca-Cola
esa galleta, ese pedazo de pan, ese jamón. Y en cada etapa donde se hace el jamón, por ejemplo, hay un entorno social y hay un entorno de muchos principios, máquinas y herramientas. Ustedes ya han hecho, si no hicieron jamón, podemos hablar de los polímeros. Para hacer un polímero se requieren ciertas condiciones. Si queremos hacer un fármaco, el fármaco requiere ciertas condiciones para que la molécula en cuestión tenga funcionalidad farmacológica. Entonces, es la realidad del entorno donde se mueve el producto. El Gensoku son las reglas o condiciones de trabajo. No, sigue el Genri. El Genri son los principios o teorías. Para poder disolver una tableta deben de darse ciertas condiciones. Para darle dureza se les hacen ciertas pruebas para comprobar que los principios por los cuales los procesos se diseñaron se están cumpliendo. Si yo quiero estar elaborando, no sé, lecitina o alguna aleación, esos principios que mueven las cosas deben de cumplirse. Entonces, eso es en el GENRIS uno tiene que verificar que los principios o teorías se estén cumpliendo. Y finalmente el Gensoku son las reglas o condiciones de trabajo. Para que esos principios se cumplan debe de haber ciertas condiciones, ciertas temperaturas, presiones, caudales. Va a depender del sector lo profundo que nosotros tengamos que estudiar. Estos elementos no van a tener la misma profundidad de estudio en una compañía farmacéutica que se dedica a la fabricación de oncológicos a una fábrica que hace bebidas en polvo. No va a tener la misma relevancia en una petroquímica, no va a tener la misma relevancia en una siderúrgica, no va a tener la misma relevancia en una industria química que se dedica a la fabricación de cierto compuesto, que es explosivo, por ejemplo. Entonces, las filosofías GEN existen, pero van a depender la profundidad del estudio va a depender de los alcances que haya. Por ahí vamos todos claros. Sí. Entonces, si se dan cuenta, esto tiene mucho que ver con el método científico. Tienes que llegar a observar, experimentar, poner tus antecedentes, desarrollar las hipótesis, comprobarlas, establecer la discusión y resultados y ahora sí que comprobar la hipótesis. Entonces es muy parecido al método científico. Entonces por eso yo me conecté mucho con el Kaizen, porque tiene principios científicos inherentes a la propia filosofía. Y vamos a ver los principios rectores. Los principios rectores son los que rigen la forma en que se debe de hacer el Kaizen. Regularmente en las compañías hay mucha confusión, porque en algunas el Kaizen es un evento que dura una semana. Para otras es una ayuda visual, para otras compañías es tener cierta estructura, pero no es ninguna de esas. Tiene principios rectores por los cuales se van a hacer ciertas cosas, tiene elementos básicos de orden. Recuerden que uno de los principios de una línea productiva es que se asegura. Imagínense que llega en una planta farmacéutica y bueno, que por regulación, pues ya no trae tanto estrés. Vamos a una de alimentos que ven todo desordenado. Una planta desordenada no puede ser productiva. Una planta desordenada es una fuente de muchos accidentes. Entonces deben de cumplir elementos básicos. Imagínense que vamos a una planta en donde vemos un desorden muy importante y vamos ahí a mejorar. ¿Qué mejora vamos a hacer ahí? Cuando la propia manufactura tiene mucho desorden. Entonces, antes de meternos a mejorar, hay que corregir, hay que hacer limpieza, hay que establecer sitios para ciertos objetos. Entonces, debe de haber siempre elementos básicos.
Una vez que se compren esos elementos básicos, ahora sí, vamos a mejorar y mantener. Tenemos una línea de queso crema que ya la ordenamos, que ya estamos comprobando que las variables que tienen que ver con la producción del queso, del cuajo, se están cumpliendo y que los procesos de fermentación están bajo el rendimiento que la fórmula nos está dando, se estén cumpliendo. Sobre eso nosotros tenemos que mantener y mejorar. Entonces recuerden que viene una mejora, se tiene que mantener para poder mejorar. Lo que llega a pasar es que muchas veces cuando hacemos mejora, eh, parece que nos van persiguiendo, ni siquiera dejamos que la mejora se estabilice, sino que le empezamos a poner bloque sobre bloque, sobre bloque, sobre bloque, hasta que en algún momento de la vida la mejora de ese proceso se va a caer, porque no tiene cimientos estables. Después viene el enfoque a procesos, o sea, ya lo mantuve, ahora quiero que los procesos, ahora sí los procesos los voy a estudiar, y esto va a tener consecuencias como parte del principio 1 y principio 2. Principios básicos también hablan de los principios que deben de cumplirse. Entonces me tengo que enfocar en los procesos. Esos procesos tienen que cumplir con los principios elementales de la transformación de la materia. Ahí empieza a entrar el químico. Entonces el químico tiene esa capacidad de poder entender qué está pasando. Si una entalpía, no les van a poner a calcular entalpías ni entropías, pero uno ya tiene ese conocimiento inherente. Sabe que si pasan ciertas cosas, los estados de la materia van a tener una transición. Y si no existe esa transición, es que hay algo que no está permitiendo. Entonces, ahí empieza mucho de la labor del químico. Empieza el químico a poder visualizar todo el poder que tiene para mejorar. Y le enfoca a personas. Entonces, uno con los años, pues, inevitablemente uno va a generar ligas de relación con los muchachos. Yo, por ejemplo, cuando empecé de analista, pues yo cenaba con los muchachos cuando estaba en el tercer turno. Desayunaba con ellos cuando era el primer turno y comía con ellos cuando era el segundo turno. Los sábados, que era como que día libre, en aquellos días, pues había en el comedor una parrilla y prácticamente era una reunión, pues padre, porque pues la gente llevaba sus guisados, nos sentábamos todos a la mesa a compartir y era un momento en que era como un tipo fiesta. En la noche igual, pues uno llevaba guisados y entre todos comíamos. Entonces ahí uno empieza a entender a las personas, porque empieza a escuchar a la gente y primero te empiezan a medir hasta dónde pueden hablar contigo, porque luego a ellos les gusta que los echen de cabeza y primero uno tiene que conocerlos. Si ya uno le tiene confianza, pues ellos te empiezan a hacer preguntas, que por qué haces las cosas de cierta manera y en la función de que uno pues también se abre y tiene la humildad para reconocer que también se está equivocando, pues los muchachos empiezan a entender desde otra perspectiva tu rol. Entonces, es de mucho enfoque a personas, es entender las necesidades reales que tiene la gente. En su campo a mí me decían siempre, es que ustedes les dan una comida diferente a las 2 de la tarde. Y es que a mí me dan de diferente de comer. Todos los muchachos a veces tienen ese paradigma de que piensan que porque ellos son obreros tienen menor valor que tú. Entonces, vamos a tener que pelear con esos paradigmas, que no siempre pasa que te den diferente de comer en un horario o en otro. Hay veces también en que uno tiene que corregir ciertos errores cuando en plantas que tienen producción de exportación, alguna vez me pasó que nos decían que los que están en exportación son los mejores de la compañía. Y, y cuando era ahora sí que era el reclutamiento, pues se repartía, esta gente va para exportación, esta gente va para doméstico, que es nacional. Incluso los de exportación te veían feo porque decían que los de nacional éramos los malos y ellos eran los buenos. Entonces imagínense, tenemos que pelear con esos paradigmas
porque a veces no se entiende el enfoque a personas, como parte de los principios rectores del Kaizen. Queremos mejorar cuando ya tenemos una operación dividida. Queremos hacer mejoras cuando tenemos una cultura eh, que no es inclusiva, que es racista. Entonces así no se puede mejorar. Y uno tiene que hacer muchos esfuerzos para poder corregir esos problemas. Y finalmente, pues la mejora continua tiene que hacerse cotidiana. No tiene que venir una auditoría y que nos marquen 800 no conformidades para poder tomar acciones. Regularmente, pues las olas de proyectos se dan por un error. Entonces, al final en el tercer cuarto del año o en el último cuarto del año, pues ya se tienen los proyectos establecidos, ya se tienen los montos comprometidos. Y básicamente es el análisis forense de todo lo que hicimos mal durante todo el año. Pero esa es una corrección, no es una mejora. Entonces, o cuando llega la auditoría, hicieron un reporte de auditoría donde nos identificaron 20 hallazgos. De esos 20 hallazgos, 5 son mayores y 2 son menores. Entonces, eso también detona que corrijamos más, no que mejoremos. Entonces, la mejora continua debe ser cotidiana, pero también lo cotidiano no quiere decir que sea siempre. Imagínense que siempre vamos a estar mejorando, pues no. La planta va a tener un límite para mejorar. Entonces debemos nosotros de calcular el estándar real sin inversiones y de ahí empezar a hacer el bloque de mejora. Entonces la mejora continua cotidiana sí va a existir, pero va a tener un límite. La mejora continua, algunos le llaman que es mejora infinita, pero va a tener siempre un límite. No siempre vamos a estar mejorando una compañía, no siempre vamos a estar mejorando los procesos. Imagínense que tenemos una planta con equipos ya viejitos y aún así yo actualice los equipos y haga un proyecto de inversiones adquiriendo nueva tecnología, pues los equipos van a tener un desempeño finito y hasta ahí. Para llegar a ese desempeño finito tenemos que volver a mejorar, pero la mejora continua siempre debe de estar acompañada de una propuesta de valor. Imagínense que yo estoy mejorando mi proceso, pero no estoy mejorando la parte comercial. Y lo que pasa es que cuando hacemos mucha mejora cotidiana y no lo tenemos establecido dentro de la planeación estratégica del negocio, resulta que mejoras las plantas y las eficiencias y todo. Pero resulta que ese tiempo disponible que tú has liberado por proyectos, eh, ya no hay que vender y no se le hace un requerimiento a la parte comercial. Ok, nosotros como planta te estamos entregando un negocio 200 horas adicionales a lo que teníamos en presupuesto. ¿Qué vas a hacer con esas 200 horas? Pero no, a veces la mejora no integra todos los elementos del sistema productivo. Y lo que llega a pasar, si, si tenemos disponible ese tiempo, pues las operaciones se empiezan a hacer más chiquitas en vez de expandirse. Pues ya no voy a querer retener, ya no voy a requerir fabricar 21 turnos, me voy a ir a 14 en el primer ciclo de productividad. En el siguiente ciclo de productividad, de 14 voy a ir a 7. Entonces cada vez los turnos se van haciendo más pequeños y la operación se contrae en vez de crecer. Cuando una operación se contrae, van a pasar dos cosas. Que la planta donde está es muy grande y la tengan que cerrar. La otra es que vendan la categoría o la otra que la manden a una planta. Entonces lo ideal es que el negocio siga creciendo. Entonces, la mejora continua hay que tratarla, la mejora continua cotidiana hay que tratarla con mucho cuidado. No siempre es bueno, como les digo, si no está acompañado de un plan de negocio. Entonces vamos a ver los principios básicos que son referidos a la simple idea de qué es lo primero que se tiene que implantar para cimentar el Kaizen. O sea, todo lo que yo necesito, que es necesario para que esta filosofía
esté presente en todos los empleados, desde el vicepresidente o el presidente de la compañía hasta la persona de menor rango. Y eso incluye a la gente que está trabajando como contratista. Lo que luego llega a pasar es que al contratista nunca se le toma en cuenta para hacer ciertas cosas y a veces son bien importantes. Debe de haber mejora y mantenimiento. La mejora continua tiene como requisito fundamental el establecimiento de estándares. Ok, ya mejoré y después de que mejoré debo de establecer estándares. Esos estándares tienen que tener un racional, deben de tener una confirmación científica, no es solamente decir que yo reduje averías porque metí estos nuevos elementos. No, señor, debe de venir acompañado con una confirmación. Lo deseable es que se haga con el método científico, donde las hipótesis se estén cumpliendo. Es ahí donde también entra el trabajo del químico. Ok, hice un proyecto en donde mejoré la eficiencia operativa a través de estos elementos. Estos elementos tuvieron un impacto en estas pérdidas de tanto porcentaje. Esto se comprobó a través de estos análisis en donde la hipótesis concluye que estas cosas tenían relación y por eso se mejora. Por dar un ejemplo burdo. Entonces, a mí por eso me gusta mucho la parte del Lean Six Sigma porque a uno le permiten establecer esas hipótesis y uno las tiene que comprobar. El Lean Six Sigma no es estadística, es un método que te ayuda a establecer hipótesis que generan problemas y que te lleva a un análisis riguroso para que compruebes que las soluciones realmente tienen que ver con tu problema. Eso es lo valioso que tiene esa filosofía o ese método. Después viene el enfoque a procesos, en el que ahí se centra todos sus esfuerzos de mejora en todos los procesos de la organización. Les comentaba todos los procesos que intervienen en el proceso de generar valor. Desde el pedido del cliente hasta la pedida de materias primas. Entonces, se debe de centrar en todos aquellos procesos que van a generar valor o que son parte complementaria de las actividades. El enfoque a personas, en el que se centra todos sus esfuerzos de mejora con la alta participación de empleados. No es solamente la participación, sino ellos se tienen que comprometer y tiene que haber un ejercicio de humildad para que todos los empleados tengan ese compromiso de participación. Y la mejora y mantenimiento, el que se enfoca en una constante y mejora cotidiana a través de solución de problemas. Y hablamos de solución de problemas, no de corrección de problemas. Lo que llega a pasar es que a veces estamos en vez de estar en una mejora continua, estamos en una corrección continua. Porque muchas de las soluciones pues no tienen un sustento científico que confirme que ellos han erradicado un problema. Entonces, uno de los talones de Aquiles que tiene en general cualquier método de mejora continua es que no comprueban con hipótesis los cambios que se hacen. Ahí entra mucho la parte del rol del químico. El químico tiene esa capacidad de poder crear o donde se les desarrolla el pensamiento analítico, crítico, científico y creativo. Así como nosotros fuimos formados así, el hacer una práctica te lleva a adquirir ese pensamiento. A veces cuando teníamos que ir al laboratorio, pues era fastidioso, que nosotros nos daban laboratorio hasta de 4 horas en orgánica. Pero a veces uno no aprecia esa aportación que tiene a nuestra formación y a veces uno piensa que, yo para qué voy a hacer esto si no me va a servir. Pero no, tiene mucho que ver. Por algo nosotros tenemos ese estilo. No todos los químicos, pero la mayoría. Entonces uno tiene que encontrar esa parte de las soluciones y la eliminación de la muda que es el desperdicio. Entonces, hablando de excelencia operacional y la mejora, primero les voy a leer esta definición de Joseph Paris,
en donde dice que la excelencia operacional ocurre cuando la actividad en toda la empresa se alinea para llevar a cabo sus estrategias y cuando la cultura corporativa se compromete con la mejora continua. Debe de haber un compromiso. Entonces, debe de haber tal compromiso que se debe de reforzar con la política de calidad. Otra de las grandes oportunidades que tiene el Kaizen es que no se conecta con los sistemas de gestión. Están como divorciados. Por un lado, en algún momento me ha tocado que me digan, cuando yo estaba en calidad, no es que eso de hacer las causas raíces es de mejora continua, que ellos lo hagan, tú no te metas. Entonces llegan esos paradigmas en donde el divorcio se hace muy profundo, entonces no están separados. O sea, solamente para hacer Kaizen requiere que la compañía esté comprometida. Y lo mismo dice la política de calidad. De hecho, casi todas las políticas de calidad que yo he visto, y he visto bastantes, todas dicen con mejora continua. Y todas hablan del compromiso que tienen que tener la alta dirección y los empleados. Entonces, esa oportunidad es muy importante porque hay una desconexión sistémica entre lo que son métodos y la jerarquía que debe de tener ISO. ISO es la madre de todos los sistemas. Se tienen que alinear, ¿no? ISO debe de tomar lo que ISO considera que es prudente para mejorar o corregir algunos puntos que existen en sus procesos. Acá está este modelo de excelencia de los 7 pasos. Me gusta mucho porque es muy didáctico. Lo hizo Luis Amendola. Y él habla, en una compañía prácticamente llevan este esquema. Hay un diagnóstico, cómo vamos, hacia dónde vamos, qué queremos, cuáles son los desafíos, y la excelencia operacional hacia dónde nos tiene que llevar. Tenemos que definir los objetivos, tenemos que definir métricas, y para lograr estas métricas tenemos que establecer estrategias de negocio sobre las personas, sobre los procesos, sobre los activos. Después de que yo establezco estas estrategias, debo de definir un plan de acción. Ese plan de acción va a ir acompañado con metodologías. Acá entran pues prácticamente todas, no solamente estas. El Design Thinking, el Access Management, el Lean Management y el Six Sigma. Hay muchas más. Y para finalmente debe de haber una estrategia de ejecución que va acompañada con la parte cultural y una gestión del seguimiento diario, que nos va a permitir generar procesos estándar, nos va a empezar a generar cultura y nos va a llevar un modelo de cómo debemos de conducir nuestro cambio para que sea sostenible. Y al final nos va a llevar a que estos cambios nos deben de hacer la pregunta de que si es suficiente con esto que estamos haciendo para poder mantener el negocio durante muchos años. Entonces es un modelo que está muy didáctico y que en particular a mí me gusta mucho. Es muy sencillo. Y de esas estrategias que veíamos acá, que aquí no están, está el amigo TPM y el amigo WCM. Ustedes seguramente cuando salgan a laborar se van a encontrar con estas dos plataformas. La parte de World Class Manufacturing y la parte de Total Productive Maintenance. Este modelo es japonés, este modelo es americano. La única diferencia que tienen es que estos tienen más pilares, pero en general son los mismos. Están hechos por pilares y cada pilar tiene un objetivo, tiene un propósito y todo está cimentado en gente. Entonces acá ven toda la parte de gente, que en este modelo sí lo tiene, pero no se ve. Entonces, ustedes van a estar conviviendo con estas plataformas. Está entrando muy duro en México esto. En México y en Latinoamérica. Y en Europa, pues. Después siguen las metodologías Lean Six Sigma. Esas también se van a enfrentar una ola importante por ahí del 2010. Pero ahorita, por lo que veo, se está acabando.
Hay muchos procesos de entrenamiento para Green, para Black, para Yellow o para Masters que aún se dan, pero es una metodología que no sea valiosa, sino que no se le ha dado la difusión necesaria. O sea, yo he manejado mucho esto y tiene un rol muy interesante y está compuesta por varios roles dentro de una cadena de valor, desde lo que es el champion hasta la persona que está operando una línea. Todos ellos intervienen en el cambio y es muy padre poder liderar proyectos de este tipo. Ahorita, muchas de las líneas, he ido a algunas mueblerías que están trabajando con Six Sigma. Ahorita hay algunas granjas que están empezando a trabajar con Lean Six Sigma y hay negocios que apenas se están trabajando. Pues una parte de Centroamérica está entrando apenas con el Lean y el TPM. Después vamos al TPS. El TPS está ahorita tomando también mucha fuerza y pues muy cimentado en los éxitos que ha tenido Toyota. Entonces prácticamente es un sistema que está compuesto por varias herramientas y en general todas tienen el mismo objetivo, que es este, poder brindar el mayor beneficio a la organización. Todos tienen el mismo principio y tienen los mismos fines. Lo único que les diferencia entre ellas es las herramientas. Algunas se comparten, algunas no. Algunas tienen un nombre japonés y algunas no. Pero si las pudiéramos meter en una misma caja, pues en vez de ser 11 pilares serían 6. Es, si se acuerda de sus clases de lógica de conjuntos, si hiciéramos una gráfica con intersección de todas las herramientas que manejan estas estrategias, pues prácticamente todas tendrían de todo y todas necesitan de todas. Entonces son estrategias que por sí solas son poderosas, pero que es mejor integrarlas. Entonces, en la industria prácticamente estas compañías están trabajando en TPM o WCM. Por ejemplo, Whirlpool está con WCM, Criacer se está trabajando en Lean Six Sigma. Estos alemanes están trabajando mucho con la parte de Lean. Necity está trabajando con TPM. Agroolmos está trabajando. Quieren meterse en temas de. Ellos estaban trabajando en Lean Six Sigma, están viendo si van por TPM o TPS. Procter pues tiene muchos años trabajando con TPM y así hay varias compañías que están trabajando y aquí en México, por ejemplo, Bachoco, Casa Sausa, están entrando en esta ola del TPM. Entonces estos de Casa Sausa ya llevan cierto avance. Estos de Bachoco están comenzando. Entonces, y estas Danone tiene TPM, Lala tiene TPM, Mondelez tiene WCM, Nestlé tiene TPM, Unilever tiene WCM, entonces hay de todo. Y eso es lo que ustedes se van a encontrar cuando salgan. Pero, ¿cómo interviene la química en el Kaizen? ¿Qué es lo que nos trae acá? Pues es un ciclo de valor que interviene en todas las ciencias, la ciencia básica, la física, la química, las matemáticas y la biología. Y es bien interesante cómo uno va descubriendo eso con los años. A veces uno no está bien despierto, requiere que le den un buen apretón, ahí donde duele. Entonces, este es un ciclo de valor agregado. Aquí está el cliente que está comprando una paleta de sabor que requiere ciertas características para generar ese atributo sensorial, que a su vez tienen cierto procesamiento y que para que esas máquinas funcionen requieren movimiento y para que ese movimiento pase requieren de dispositivos que hagan la transformación de la materia en energía. O sea, la energía de movimiento o calor, puede ser cualquiera de las dos. Si uno va a una planta y la estudia, una planta de chocolate, por ejemplo, eh, pues uno va a ver las líneas, va a ver las marmitas de pasta de chocolate, va a ver los procesos antes y después, va a poder entender
cómo es el flujo, qué pasa en la marmita de atemperado, va a entender por qué las cosas fallan. En algún momento me tocó estar en un análisis de causa-raíz, donde en alguna planta habían tenido una absorción, pero porque la temperatura de la masa había bajado. Entonces, no, todo el mundo estaba checando la electroválvula, pero no era la electroválvula. Era que la pasta de chocolate se había enfriado, que se había hecho más viscosa. Entonces la electroválvula ya no jaló y se quemó. Es un ejemplo, el otro ejemplo se los voy a poner después. Pero cuando uno entiende la química, va a poder entender cómo el flujo de valor se va comportando etapa tras etapa. Recordemos que los procesos representan operaciones unitarias y todo el mundo llevamos operaciones unitarias. No sé si ya el plan cambió. Entonces, ese es el ciclo de valor que se está moviendo a través de estas ciencias. Siempre, 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 siempre. Entonces, ¿cómo se conecta? Aquí les voy a comentar sobre un evento que pasó hace un tiempo. Había un producto que tenía un centro líquido que se estaba fugando. Entonces mandan a llamar a la gente y empiezan a pedir un proyecto de 6 Sigma o un Kaizen. Entonces uno va a la línea para entender qué está pasando, porque pues uno no va a ir a aplicar herramientas que no se necesitan. Entonces uno va a la línea y primero ve la gráfica de control en donde los valores de la temperatura están entre el valor más alto y más bajo de la especificación. Uno ya empieza ahí a poder intuir el problema. Ahí tenemos un problemita. Ve al de calidad y el de calidad está checando como loco todos los parámetros de calor que tiene esa máquina. Y uno le pregunta, oye, ¿qué estás haciendo? Ah, es que estoy viendo en qué fechas no se cumplió la especificación. ¿Ya la encontraste? No, es que el proceso cumple con especificaciones. Ahí te das cuenta que hay otro problema más grande. Y entonces ves al ingeniero de mantenimiento con todo el troquel desmontado, lo está desarmando. Y le preguntas al ingeniero de mantenimiento, ¿qué estás haciendo? Estoy desarmando del troquel. Digo, ¿por qué lo estás desarmando? Pues porque creo que no está cortando bien. Entonces vas con cada uno y le preguntas, a ver muchacho, ¿por qué estás manteniendo las temperaturas en los bordes de la especificación? Ah, es que la persona de desarrollo me dijo que lo tuviera entre esta y esta. Y así lo tengo. Entonces ya empiezas a ver por qué es el problema. Le dices al de calidad, oye, ¿en qué es? Hay índices de proceso que igual y si hay chance en otra charla hablaremos. Hay índices de proceso como el CPK, el CPM, el CP que te hablan de habilidad. Y le preguntas al de calidad, ok, si dices que tu temperatura está cumpliendo con la especificación, dime qué CPK tiene. No, pues es que no lo he calculado, no sé. Ah, entonces no me puedes decir que eso está estable. Y le preguntas al de mantenimiento. Ya consultaste en el manual de la máquina si las rutinas de mantenimiento que él sugiere están acorde al checklist de mantenimiento autónomo y te dice, no, déjame ver, porque no lo he visto, creo que ni lo tengo. Entonces hay un problema de gestión, ¿no? El problema no era que el líquido se estuviera fugando. Cuando uno empieza a ver el extrusor con esas temperaturas, pues se acuerda que el elastómero tiene ciertos estados de transición. En unos está más vitro que en otros. Entonces imagínense, si al elastómero lo tienen estresado en ciertas temperaturas, posiblemente cuando el troquel cierra, pues no va a sellar. Entonces, nada más se tuvo que ajustar. Ajusta temperaturas, se empieza a calcular y vamos a buscar el manual para ver si los puntos de inspección que están considerados en el documento que tú tienes acá corresponden con los que tiene tu manual de operación. Entonces, es una forma
Y aquí se ve qué ocurre primero, cómo se conecta, cómo conectamos un árbol de equipos, cómo conectamos un gráfico de control, cómo conectamos el entrenamiento, cómo conectamos la curva de bañera para los equipos. Esta nos dice cómo fallan y cómo conectamos a la química. ¿Qué ocurre primero? Aquí, pues primero, acá pasó de todo. No tenían bien alineado el árbol de equipos, la temperatura estaba descontrolada, nadie le enseñó al operador qué tenía que hacer y él se fue por la más fácil. El de calidad tampoco sabía qué estaba haciendo, nada más estaba poniéndole palometa a su checklist. Pues no se entendía que la falla no era causada por el equipo, sino por el proceso. Y finalmente nadie había revisado que hay estados de transición. Entonces, hasta cierto punto hay cosas que son sencillas de resolver. Entonces, el químico tiene esa ventaja. Si no sabe cómo funciona el elastómero, pues va y busca en los libros, ya sabe dónde buscar. Y empieza a entender, ya vi la temperatura, seguramente por acá. En estos estados estamos estresando el material y pues por acá se está saliendo. Si uno ya lo confirma con todo lo que estamos viendo por acá. Entonces, al final la química es bien valiosa y el rol de los químicos, pues es aún más valioso porque pues, al final el químico es el que integra todo el conocimiento. Uno recibe clases de química, cinemática, dinámica, inorgánica, orgánica, analítica, fisicoquímica, termodinámica. O sea, recibimos mucho conocimiento que muchas veces por nuestra inmadurez no podemos integrar, conectar. Conforme uno se empieza a introducir a este punto de la mejora continua, empieza uno a identificar que los problemas es como el efecto del ion común, o sea, tienen un origen común, que es que hay falta de entendimiento entre lo que se quiere y lo que se hace. Porque una cosa es que lo que uno piensa que se está haciendo realmente está dando el resultado que uno quiere. Acá, si se dan cuenta, el, el documento de mantenimiento autónomo ni siquiera se hablaba con el manual de operación. El operador, pues nadie le indicó que había un objetivo de la temperatura. Le dijeron que lo mantuviera entre una temperatura y la otra. Entonces, problemas de diseño del producto y proceso. La persona que estaba haciendo la inspección de ese proceso, pues no estaba entendiendo que es una cosa muy diferente medir cumplimiento a medir desempeño. Entonces, también no entendía esta persona que había procesos químicos que no se estaban cumpliendo. Entonces, es súper importante que uno pueda integrar ese conocimiento. Y algunas de las experiencias que yo he tenido en este campo del Kaizen es la parte de la autonomía. Estuvimos trabajando en la implementación de modelos de calidad autónoma. Entonces, tuvimos que entrenar a muchas personas para que ellos pudieran desarrollar funciones de calidad. Fue un proceso muy ambicioso y muy importante, que tenía por objetivo que muchas de las actividades ya se hicieran de manera autónoma. Fueron los inicios del modelo de autonomía acá en México, o uno de tantos esfuerzos, seguramente hubo más, pero fue de los primeros en donde se empezó a darle mucho más poder a la gente. Me tocó participar a mí ahí en temas de calidad. La parte de calidad 4.0, yo la instalo por ahí del 2010. Se implementó la estandarización de procesos bajo esquemas digitales. Teníamos nosotros una plataforma que uno configuraba las variables críticas y esas variables, el propio sistema era intuitivo y era inteligente porque si la variable se salía de los límites de control, pues mandaba una alerta. Si el operador no medía en la frecuencia que debía, mandaba una alerta. Te hacía un montón de cálculos y al final uno como inspector, que yo empecé en la calidad haciendo inspecciones
ahora sí que en papel. Me tocó a mí hacer pruebas, me tocó a mí llenar checklists de papel, me tocó a mí hacer varias cosas en esos años. Entonces, para mí fue un proyecto pues muy importante dentro de mi desarrollo profesional. Me tocó también la parte del Lean Six Sigma, certificación de líneas a 3 Sigma. Estuvimos certificando varios procesos a 3 Sigma. Fue un proceso también muy interesante, pues porque cuando llega este proceso, pues prácticamente nosotros no sabíamos cómo hacerlo. Tuvimos que aprender. Entonces ahí lo valioso que se llegó a hacer es ahora sí cumplir con el enfoque a personas. Nos tardamos un año en alinear no, nos dieron un año para mejorar y de ese año, 6 meses, nos tardamos en trabajar con la gente y 6 meses en mejorar. Entonces fue muy interesante. Después empezamos con los modelos de TPM y WCM, haciendo la conexión entre el TPM y el 6 Sigma, porque a veces hasta las herramientas no se hablan, no sé por qué hay ese paradigma en donde te dicen que a ellos, a los del TPM no les gusta el 6 Sigma porque se va el Black Belt y se acaba el proceso. O sea, ellos te llegan a decir eso, que no les gusta el 6 Sigma porque son puros diseños de experimentos, que no les gusta el 6 Sigma por muchas cosas, pero eso no es cierto. Entonces, uno tiene que ver la forma en que pueden uno combinar las diferentes herramientas que son muy poderosas. Entonces, no sé por qué esos paradigmas aún existen. Entonces, tampoco para todo es diseño de experimentos y el especialista debe de ser bien objetivo para saber aplicar el método de forma correcta. Entonces, uno tiene que entender los principios de la química, pues para, si está en un proceso de queso, pues entender. Si está en un proceso de producción de algún fármaco, pues tiene que entender qué está pasando. Y finalmente, otra parte de las empresas que yo he tenido es la hibridación. Entonces, en la medida en que yo empecé a involucrar el Six Sigma con los modelos del TPM-WCM, vi la necesidad que había de conectar todo y que al final ninguna herramienta era mejor que otra, sino que la suma de todas en los momentos adecuados o tomar algunas herramientas valiosas de cada una era mucho mejor que irse por un esquema puro. Entonces empecé yo a hibridizar y a partir de ese tiempo yo me he dedicado una buena parte de mi carrera a hibridizar soluciones. Buscan los clientes y ellos te piden una estrategia específica, tú haces un estudio, haces un diagnóstico, después del diagnóstico le dices al cliente, ¿sabes qué? No está listo para este proceso, pero te vamos a integrar un proceso mucho más digerido para ti. Porque si te lo damos completo, pues te vas a empachar. Entonces, hay que ver y conocer la necesidad del cliente, hay que ir a tocar el proceso y hay que ir a entender cómo las personas trabajan dentro de esa cadena de valor. Una vez que uno establece las fronteras y los alcances reales que tiene la organización, uno tiene que empezar a hacer hibridaciones. Ah, mira, los principales defectos, pérdidas de este cliente están en tales rubros del costo. Estos rubros del costo se explican a través de estas pérdidas y estas pérdidas están alineadas a ciertos procesos y estos procesos los rigen ciertos principios. En función del principio, pues yo voy a seleccionar una herramienta, ya sea una herramienta estadística o ya sea una herramienta práctica como las que maneja el TPS o el IN, algunos ajustadores, algunos fijadores, algunos pocayoques, no sé si ustedes sepan que es un pocayoque, eh, y hay varias herramientas que se pueden usar para hibridar, pero debe de haber una cadena madre. Entonces, una cadena madre puede ser el método científico. No necesariamente para hacer mejora uno tiene que usar un método a la fuerza,
como el PDCA o el SDCA, uno puede usar un método con el que realmente uno se identifique. Mucho de la razón por la cual el Kaizen no ha tenido la relevancia en Latinoamérica como se quisiera esperar, es que a veces no se genera identidad, porque pues meten los procesos a la fuerza y tampoco se trata de eso. Entonces, enseñar no es transferir conocimiento, es crear la posibilidad de producirlo. Esto lo dijo el buen Paulo Freire. Entonces, yo los invito siempre, aunque nunca pongan por encima una certificación a su formación profesional, porque llega a pasar que la certificación llega a desplazar al título y eso no es lo correcto. O sea, todas las plataformas de mejora y todas las certificaciones son valiosas, pero ninguna puede desplazar a una carrera profesional. Una licenciatura en química, una ingeniería, cualquiera que sea, una licenciatura cualquiera que sea, nunca puede ser desplazada por una certificación. A veces el mercado laboral es un poquito salvaje y en vez de preguntarte cosas de formación académica, te pregunta, ¿estás certificado en TPM, en TPS? Y no, ya vimos que se requiere cierto conocimiento previo para poder ejercerlo. Actualmente te ofrecen, me decía yo a Sebastián, te están ofreciendo de 0 a Black Belt en tantos meses, imagínense, ya uno ni siquiera necesita estudiar una carrera. Igual saco yo de la secundaria y me meto a esos cursos y ya soy Black Belt, y eso tampoco es lo correcto. Entonces, hay que también saber a quién le vamos a dar, o sea, el cerebro es un capital, es un activo, y hay que ver cómo vamos a invertir. Entonces, es importante que antes de invertir ustedes sepan que el dinero que ustedes van a apostar va a generar valor. Si en algún momento tuvieran alguna duda, oye, yo me quiero certificar en esta plataforma, mira, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, pues yo con gusto los puedo orientar, mira, vamos a abordar, me ha pasado que cuando hay muchachos que me piden opinión, oye, me quiero certificar, ¿cómo ves el programa? Mira, pídele el programa a la universidad para la parte del Green Belt, lo revisamos y tenemos una charla con el coordinador de la certificación y abordamos el tema. Muchos coordinadores no quieren abordar el problema y le dice a la gente que no quieren entrevista con nadie. Entonces, hay unos que sí se abren y uno les puede preguntar, ¿quiénes van a ser los instructores? Dame sus CVs, quiero estudiarlos. Yo te voy a, no es que yo sepa mucho, pero al menos tengo cierta experiencia. Hay, hay instructores que igual y nunca se han parado en una planta. Hay casas certificadoras que solamente quieren el dinero. Y pues al final todo el mundo buscamos generar riqueza y debe de ser de forma pues, muy objetiva. Pues si alguien en su momento tiene alguna duda de con quién se puede certificar, yo con todo gusto los ayudo. Entonces, no me queda, aquí están todas por acá me pueden encontrar. Y si no tienen alguna, pero bueno, más bien acá viene la parte de las preguntas, yo aquí terminaría la presentación. Muchas gracias, Rogelio. Pues excelente plática, muy enriquecedora y pues en cuanto a las preguntas, hay una pregunta que nos hicieron en el chat, Adrián Espino. Dice, ¿cómo se introduce esta metodología cuando el personal en las empresas no hace el ejercicio de humildad? Fíjate que es bien complicado esa pregunta de Adriana, ¿cómo estás? Me ha tocado estar, o he probado de todo, como en la paletería uno prueba todas las paletas. Y cuando me ha tocado estar en compañías políticas y es complicado ejercer el Kaizen. Va a depender mucho de ti, Adriana.
yo estuve en escenarios no tan favorables en su momento. Tuve experiencias muy buenas con directores de planta y con gerentes de producción en donde ellos pues se abrieron a poder ser guiados, porque pues también uno tiene que generar prestigio. Entonces, una forma en cómo uno puede hacerlo es ya tener un prestigio con la compañía para que pueda ser escuchado. Cuando tú tienes dentro de una cadena de mando gente que te apoya. Cuando no es así, pues tú tienes que trabajar solito y hacer, debes de tener mucho coraje, debes de tener mucha convicción para que independientemente de quién esté al frente, tú puedas seguir trabajando. A mí me tocó estar en este esquema de poca humildad y en un momento estaba yo acorralado por algunas situaciones y lo que yo hice fue, ok, van a querer guerra, van a tenerla y empecé yo a trabajar, y a trabajar, y a trabajar. Uno tiene que crear alianzas, entonces uno con los años va creando alianzas, sí, empieza a tener empatía con el de producción, con el de mantenimiento, con el de recursos humanos, con el de seguridad. Y cuando tú estás en un ambiente favorable, desfavorable, pues tienes que hacer uso de esas relaciones. Entonces, este gerente pues me abrió la puerta de su área y empezamos a trabajar. Le regresamos 10 puntos de eficiencia a este gerente con poca humildad, que no pudo hacer nada. Y en vez de generar o en vez de seguir con esa parte de ataque, pues no tuvieron otra cosa que cerrar y dejar y parar. Entonces, cuando estás en ambientes desfavorables, eh, uno tiene que tener mucha convicción para seguir trabajando independientemente de lo que le digan, porque el Kaizen viene uno de nosotros mismos. A veces uno no necesita la organización, porque así pasa. Uno tiene que tener mucho coraje. Gracias, Rogelio. Espero que Sí. haya quedado contestada esa pregunta. Hay otra más. Nos pregunta Jorge si hay alguna bibliografía que se pueda consultar para adentrarse más en este tema. Sí, te lo voy a compartir a Sebastián y yo manejo temas más sociológicos que técnicos. La sociología te debe entender el activo social con el cual vas a estar trabajando. Entonces hay varios libros. Uno se llama El perfil del hombre y cultura de México de Samuel Ramos. Es un libro muy bueno. Yo se lo recomiendo para aquellos que tengan curiosidad en la mejora cautina, lo lean. Está el autoritarismo y la improductividad en Hispanoamérica. También es muy bueno. Eso es lo malo que ya no lo editan, pero lo pueden comprar en librerías de viejo. Está la psicología del mexicano de Rogelio Gutiérrez, creo que se llama, no me acuerdo bien. Pero es un psicólogo. Está Vecinos Distantes, ese está muy bueno también. Están Las Venas Celestes de América Latina. Eso es para ponerles un contexto del tipo de tejido social al cual se van a enfrentar. Yo siempre recomiendo leer eso antes de meterse en la parte del Kaizen. Una vez que lean y que puedan comprender a qué tejido social o con qué tejido social van a estar en contacto, ahora sí, ya viene la parte de la reflexión. Varios libros del doctor Manuel Suárez son muy buenos, que hablan del Kaizen, de su experiencia en Japón. Hay otros libros de Marta Freire que habla de otras plataformas. Y ya una vez que entendemos esas dos vertientes del conocimiento, ahora sí la parte técnica, las herramientas y los métodos. Eso es sencillo de aplicar y de aprender. Pues yo te paso los libros, Sebastián, para que se los compartas. Sí, claro, claro. Se los comparto una vez que los tenga por correo electrónico. Ok. Y bueno, ahorita que... Ok, muy bien. Hay otra pregunta. Uh-huh. Nos dicen, ¿cómo implementar el Kaizen con personal que no desea adaptarse al cambio?
sin que haya una mejora salarial u otro incentivo? Esta es muy buena pregunta y eso pasa casi siempre. Ay, hace muchos años estábamos en un proceso de mejora en una planta de bebidas. Teníamos nosotros que mejorar la planta de mezclas y la planta de empaque, o sea, en una sola línea de flujo. Había un muchacho que le decían el teporingo. Nunca me supo su nombre, todo el mundo le gustaba que le dijeran el teporingo. Todavía me acuerdo de él. Teporingo era una persona muy negativa y cualquier cosa que tú le decías era no. Y es que no, y es que voy a tener que hacer más chamba, y es que no me gusta, y es que tú estás muy cómodo en tu escritorio diciendo qué tengo que hacer. O sea, para todo, para toda solución tenía un problema, Teporingo. Y una vez invité yo a la chica de relaciones laborales a que estuviera en una de las juntas. A Isabel le dije, oye Isabel, necesito que escuches al Teporingo porque pues, está poniendo muy pesado. Y al final el Teporingo pues tenía mucho jale. Si Teporingo decía no, pues mucha gente decía que no. Entonces le dije, Isabel, ayúdame con el Teporingo porque pues, está haciendo que esto no avance. Fue Isabel, Isabel es una chica que, que también sabe a dónde quiere ir. Y lo oyó, no dijo nada, nada más lo vio, lo observó, lo estudió y después me dijo, ¿en qué turno lo necesitas? Y yo, caray, ¿cómo que tú no lo necesitas? Nada más que puse al Teporingo. Ya le dije que a partir de mañana se va a presentar contigo para que sea tu auxiliar, tu asistente. Ah, está bueno. Le dije en la mañana siguiente al Teporingo, qué bueno que estás aquí, Teporingo. Vamos a empezar a hacer estas actividades. Y lo que yo hago, ahora tú lo vas a hacer. Me dijo Isabel, por favor, te pido que una buena parte del trabajo administrativo lo haga él y tú haz otras cosas. Resulta que a la semana ya Teporingo ya no quería estar porque decía que era mucho trabajo. En una junta, ya hablando con el Teporingo, no lo tomes así, no es castigo, queremos que entiendas qué es lo que necesitamos de ti. Entonces, el Teporingo, después de un tiempo, pues ya le dijo a sus muchachos, no, es que tus cuates no es que estén sentados, están trabajando, aunque parezca que no. Entonces hay que conseguir en estos casos a personas que te puedan ayudar con esa resistencia. En este caso, alíñese mucho a cómo pueden colaborar con la gente de relaciones laborales. Ellos deben de tener ciertas técnicas que te ayudan a poder convencerlos de alguna forma a que ellos acepten el cambio. Hay veces que por alguna razón pues no se puede hacer. Cuando empezamos con esta parte de los modelos de autonomía, les dijimos que iban a hacer cambios para mejorar su entorno laboral, porque ellos, por ejemplo, ahí tiene mucho que ver el sindicato. El sindicato decía, si van a querer que la gente tenga más chamba, págales más. Entonces, muchas de esas cosas, a veces uno como especialista no las puede abordar porque no conoce. Entonces, ahí la persona más adecuada es relaciones laborales. Ellos deben de empezar a negociar con sindicato. Cuando tienen sindicato, con qué opciones ellos pueden ganar. Entonces, hay programas también de incentivos sin darles dinero. Por ejemplo, la compañía, bueno, están los principales que son los incentivos por variables, que en función de la producción te dan más dinero. Cuando no son de producción y son proyectos de mejora, hay varios programas como Ideas Brillantes, que luego la gente tampoco se quiere sumar. Entonces, hay otros programas, depender de cómo uno lo maneje. Hay otros programas como darles boletos al cine, hay otros programas como lo que hacía mucho la planta es que a los mejores empleados que tenían un desempeño estable y bueno, llevaban a sus hijos un día a la planta que los visitaran, los muchachos podían salir de su área y convivir con sus hijos, el operador les enseñaba, obviamente cuidando todos los protocolos de seguridad, les daba una vuelta por la planta, les decía qué hacía.
Entonces hay programas humanos que se pueden hacer, entonces hay que ver varias opciones de cuál programa en la operación que tú tengas de acuerdo al nivel de riesgos tú puedas implantar. Entonces hay muchos programas que tú puedes hacer cuando eso te sucede. Si no, a mí lo que se me ocurre, Rogelio, es a mí también me gusta mucho la parte de la reflexión, entonces, si no de manera voluntaria, si alguien quiere compartirnos qué se lleva de reflexión de esta conferencia. Yo, para comenzar, pues lo que me llevaría de reflexión es que la filosofía del Kaizen, más que las herramientas que nos hablaste del Lean Six Sigma y lo demás, es una parte como un estilo de vida, una manera en la cual podemos ir encontrando de alguna manera un sentido diferente a lo que hacemos en química, ¿no? Porque hablando desde este punto de estudiantes, a veces como que nos enfrascamos mucho en la parte de estudiar para pasar nada más, ¿no? Entonces no es sino hasta que llegamos a un punto, pues prácticamente al final de la carrera, cuando nos cae el 20 y decimos, ah, caray, ¿no? Lo que veía, lo que me salté en, no sé, fisicoquímica de alimentos, cinética química o cosas así, lo empezamos a integrar más con los demás conocimientos, ¿no? Lo que vimos en termodinámica, química orgánica, todo lo demás. Entonces, básicamente esa sería como la reflexión que yo me llevo en breve, ¿no? Sí, sí, hace mucho sentido. El Kaizen es una forma de vivir, más allá de una herramienta. ¿Alguien más que tenga alguna otra inquietud? Adelante. Yo solo quería comentar justamente, como decía Sebastián, de lo que me llevó, que me gustó mucho justamente cómo mencionas que no se puede mejorar sobre el mismo caos, ¿no? Y que justo no se trata de solo corrección tras corrección, sino que se trata en realidad de una mejora, ¿no? Entonces, así como dice también Sebastián, pues creo que también eso va para otros ámbitos. Entonces, también me llevó esa reflexión. Gracias. Pero sí, yo desde mi experiencia personal les puedo decir que yo fui bendecido por estudiar en la facultad, por recibir la formación que recibí, que me ha ayudado a poder llegar hasta donde estoy. Me ha permitido, he tenido muchas satisfacciones de la química, porque pues, gracias a la química integrada a mi trabajo, pues me ha dado oportunidad de conocer otros países, participar en proyectos globales. Estoy yo trabajando con una planta en Polonia, me ha permitido trabajar con plantas en Latinoamérica, me ha permitido conocer mucha gente, me ha dado muchas satisfacciones la química, no lo puedo yo dejar de mencionar y prácticamente pues no, yo no veo mi paso como especialista en mejora continua sin tener a la ciencia al lado. Ahorita estoy yo trabajando en establecer un nuevo cambio en el Kaizen, pero yo a través, ya apoyado con los científicos. Entonces yo ahorita me estoy relacionando mucho más con los científicos, pues porque ya vi que por ahí vamos. Entonces queremos darle un giro al Kaizen. Aprovechen todo lo que puedan aprender, porque incluso yo después de que salí de la escuela, tuve que estudiar aún más, mucho más. Sí, ¿verdad? Gracias, Rogelio, por el consejo. Lania nos dice, sí, justamente esta herramienta me deja el refuerzo a terminar bien lo que uno empieza. Y Atsiri Baza nos pregunta, en dado de consultoría, ¿podríamos mandarle un correo electrónico para la solución de dudas? Sí, que no sé si lo escriban en el chat o tú se los pasas o cómo le hacemos, pues. Pues en tu correo electrónico, Ah, pues acá está, mira, sí. Ujú. soy medio babas. Acá está. Aquí por estos canales me encuentran. No sé si ya me ven, creo que ya me ven. Sí, se ve la presentación. Entonces, ahí está mi correo, ahí está cómo estoy en LinkedIn, como mi nombre, como la consultoría, cómo estoy en Instagram y cómo estoy en el Face. Ya que no está en redes sociales, prácticamente no,
no existe, pero bueno, ese es otro tema. No, pues muy amables. Lo que yo pueda servirles, con todo gusto. Claro, claro, muchas gracias. Para todos los y las demás participantes, muchas gracias por acompañarnos. Ya sé que es viernes, pudieran estar pues en algún bar de Copilco o haciendo alguna otra cosa, pero están aquí y se los agradecemos mucho de corazón. Entonces, las invito a ver nuestro canal de YouTube eh, para ver los demás videos que hemos tenido. Hemos estado trabajando talleres de cómo armar un currículum, mercado laboral, toda esta parte que también nos hace falta, que no nos da la facultad, pero que venimos a integrar nosotros aquí en el SECAM. Entonces, sí los invito a que pues vean estos videos que tenemos para ustedes, ¿no? Y pues muchas gracias. Eso sería todo.